Buenas tardes, buenos días a todos. Good afternoon, everybody. Buen día. Yo quería empezar mi intervención, como no, hablando de los últimos 25 meses que llevo trabajando en Repsol, en seguros, que son los primeros también. El número 25 va a salir varias veces en la intervención, ya lo hemos visto, 25 años de experiencia, el doble son los que cumplo este año, 25 jornadas, cada 2 años excepto uno. Las primeras jornadas se celebraron cuando todavía probablemente no andaba, ¿no? Lo que sí me gustaría empezar reconociendo es que me siento muy halagado en estos 25 meses. Me he dado cuenta de que esto es un negocio de personas, que requiere un respaldo financiero, que requiere un respaldo técnico y que requiere una relación de largo plazo. Algunas de estas personas, voy a hacer un cierto intercalado entre ellas, son las que han conseguido que hoy estemos aquí. Esas personas pueden ser Juanjo, Antonio, María Jesús, José Luis, José Carlos, Héctor, Ramón, María Ángeles. Son personas del equipo de Mapfre y de Repsol, del que yo tengo la suerte de participar, porque la evidencia es que hemos estado durante estos 25 meses trabajando de una manera muy dinámica y muy sencilla. Mi presentación va a ser fácil, porque en realidad es poner en valor el fruto de un trabajo desde hace muchísimo tiempo. Querría tomar también las palabras de Bosco de hace la primera mesa redonda, si no recuerdo mal, o la segunda del día de hoy, pero no desde el lado del compañero, sino desde el lado del cliente, porque habréis echado en falta el nombre de Alfredo, que es la persona por la que estoy aquí y fue de las primeras personas que me invitó a comer y de las que empecé a aprender de este negocio. Entonces, desde el sector de la energía, desde Repsol, me gustaría pediros un energético y cálido aplauso para él, por favor. Estoy convencido que Alfredo lo que debe estar haciendo ya es preparar las próximas jornadas, ¿no? Con lo cual tengo algunas ideas sobre su localización y me gustaría charlarlas con él bien pronto. El segundo elemento es, me gustaría resaltar el concepto del título, ¿no? Colaboración estratégica. Hay dos tipos de colaboraciones estratégicas. Las que se firman entre presidentes, que son importantes, pensando en el futuro, y que luego se pueden llevar a cabo o no. Y luego el segundo tipo de colaboración estratégica, que es de la que a mí me gusta hablar y de la que en mi experiencia profesional creo que es más relevante, que es la constatación de que un cliente y un proveedor de servicios se encuentran durante 25 años sistemáticamente porque uno conoce al otro y desde ese punto de vista, cuando tú tienes una necesidad, pues tienes en este caso, una compañía como Mapfre que te está ayudando. Entonces, es el día a día, es la colaboración de todos los días, la resolución de problemas, dificultades, retos y oportunidades, la que nos ayudan a trabajar y la que ha hecho de Mapfre un socio estratégico. No hemos firmado ningún acuerdo estratégico, pero lo podremos hacer. Pero la constatación de 25 años de trabajo, desde luego, a mí es a lo que me lleva y lo que me crea mayor satisfacción, ¿no? Bueno, yo tengo esencialmente 4 elementos que compartir con todos ustedes. El primero, una pincelada sobre el sector de la energía, que conozcan bien el sector y cuál es el papel que Repsol representa en él a nivel global. El segundo elemento es conocer un poco la compañía, Repsol, qué estamos haciendo, dónde estamos, qué desafíos y qué retos tenemos. El tercero, explicar nuestro programa que la semana pasada conseguimos renovar, con la participación pues de todos los brokers y con todos los mercados aseguradores a los que les quiero agradecer su esfuerzo una vez más con Repsol. Y por último, explicar dónde nos encontramos y qué cosas hacemos juntos en Repsol y Mapfre dentro del programa de seguros de Repsol y en otras necesidades que la compañía tiene a nivel mundial. Durante la presentación les voy a invitar a 3 excursiones. La primera va a ser un viaje del petróleo de 2 minutos para que lo conozcan un poquito mejor. La segunda, vamos a decomisionar una plataforma en medio del Mar del Norte en 2 minutos. Y la tercera, que también es de 2 minutos, vamos a explicar todos los proyectos de inversión, los más importantes que desarrolló Repsol el año 2016 en el área de downstream en 3 países principales donde estamos, como son España, Portugal y Perú.
El título naranja, que es nuestro color corporativo, no somos tan intensos como el rojo, pero estamos en camino y viene de un antiguo negocio todavía importante para algunos de nosotros que empezamos en él, habla de dos lemas de Repsol que han sido muy importantes. De los tiempos se mueven con nosotros a inventemos el futuro. Bueno, yo creo que lo importante de estos lemas son la sensación de que tenemos que ser una compañía proactiva, dinámica, anticipadora y muy innovadora, frente a lo que puede parecer de un sector como la energía, que luego veremos sus principales fundamentos. El crecimiento de cualquier economía del mundo requiere tres elementos. El primero y más importante es personas y talento. El segundo, capital y tecnología. Y el tercero necesita energía. Por una cuestión de eficiencia y por una cuestión de desarrollo tecnológico, la energía es el mejor aproximador o el mejor indicador adelantado del crecimiento económico, pero por debajo es alrededor entre el 40 y el 60%, como pueden ver en el gráfico de arriba a la izquierda. En el segundo elemento, en la gráfica de la derecha, verán cómo han ido ganando protagonismo algunas energías con respecto a otras en los últimos 40 años. E incluso podemos sorprendernos cómo es la energía que más ha crecido en los últimos años, que ha sido esencialmente por el crecimiento económico que ha requerido un crecimiento energético intenso en China. Todas las energías son necesarias, las compañías tenemos que actuar sobre ellas, la vocación de Repsol es ser una compañía energética global, pero estando orgulloso de ser una compañía de petróleo y gas y tener que desarrollarse y probablemente adaptarse a los nuevos tiempos de los que pretendemos ser parte de la solución. El gráfico de abajo lo que demuestra es que al final la demanda podrá crecer más o menos dependiendo de si el mundo se compromete más con un mundo más amable, si nos comprometemos, como en el Acuerdo de París, de no superar los 2 grados de la época de la preindustrialización durante el siglo XXI o no. Esto es muy importante, Repsol está comprometida, España está comprometida, casi todos los países están comprometidos, China también, pero con independencia de que la demanda pueda crecer más o menos, lo que es evidente es que el rol del petróleo y el gas va a ser relevante. Todas las energías van a ser relevantes en un momento que podemos calificar de transición, pero el partido hay que jugarlo y hay que jugarlo con una vocación global y una vocación de adaptación. Por tanto, como pueden ver, hay un gráfico central de cuáles son las new policies que los gobiernos están intentando aplicar y hay un escenario de contracción de la demanda, el que las compañías tendrán que actuar, evidentemente, que tiene que ver más con el Acuerdo de París y el nulo incremento de 2 grados para luchar contra el cambio climático. Luego, si os parece ahora, pues vamos a dar ese pequeño recorrido sobre el viaje del petróleo para ver luego un poco dónde está. Así que, por favor, adelante el vídeo del viaje del petróleo, por favor. Hola, bienvenidos. Hoy quiero compartir con vosotros una historia. La historia del viaje del petróleo. Atención, que comenzamos. El petróleo significa aceite de piedra y es un líquido graso, inflamable y no soluble en agua que está compuesto por la mezcla de hidrocarburos que se formaron durante millones de años gracias a las reacciones químicas producidas por el calor y la presión en el interior de la Tierra y la descomposición de restos de animales, plantas y microorganismos marinos. Se encuentra en las cuencas sedimentarias, ya sean terrestres o marinas, concentradas en 8 grandes zonas petrolíferas en diversos puntos del planeta. A lo largo de la historia ha tenido multitud de usos, como por ejemplo, para la impermeabilización de barcos en Sumeria, el embalsamado de momias en Egipto, como adhesivo en construcción en Asiria y Babilonia, o como combustible para la iluminación en diversas culturas. En la Edad Media se usaba con fines curativos y en el siglo XIX fue el responsable de la revolución industrial y de los medios de transporte, hasta convertirse en la fuente de energía y materias primas más importante de la actualidad. A día de hoy, a través de la exploración y gracias a nuestros expertos geólogos, detectamos los yacimientos comercialmente explotables mediante las técnicas científicas y tecnológicas más avanzadas para poder realizar con éxito la perforación. Llegado a este momento, realizamos unos orificios muy profundos llamados pozos.
donde valoramos la cantidad y calidad del petróleo y gas encontrados y, si son favorables, procedemos a su extracción. Mediante las técnicas de inyección de agua, gas o bombeo, obtenemos el petróleo crudo. Y para aprovechar todos sus componentes, a través de buques petroleros, camiones cisterna y oleoductos, lo transportamos a los tanques de almacenamiento, donde se reserva hasta ser conducido a las refinerías. Allí es donde lo destilamos para conseguir un gran número de derivados, como asfalto, cauchos, diésel o gasolina, detergentes, ceras, lubricantes, poliéster, insecticidas, fármacos, pinturas, plásticos, así como multitud de productos imprescindibles en la industria y en nuestra vida cotidiana. Y gracias a nuestra tecnología de última generación y a la excelencia de nuestros profesionales, garantizamos la sostenibilidad de todos nuestros procesos, logrando un mundo mejor para todos. Repsol, un viaje hacia el futuro. Bueno, lo que quería compartir ahora con vosotros es, como dice el CFO de Repsol, si el crudo estuviera en la Quinta Avenida, pues de Nueva York, todo sería más fácil, pero no lo está. Entonces, un simple gráfico para ver que el 50% del consumo de petróleo mundial que conlleva el 10% de la producción y solo el 5% de las reservas está en Europa y en Asia-Pacífico. En cambio, el 10% del consumo asociado al 30% de la producción y el 50% de las reservas se encuentra en Oriente Medio. Y tenemos una zona dinámica que es Norteamérica, donde tiene alrededor entre el 20 y el 25% de consumo, producción y reservas, y que ha sabido de alguna manera innovarse y reinventarse para generar de alguna manera una energía autóctona y económica. Al final, en los lugares donde hay muchas reservas hay grandes compañías públicas donde la eficiencia de la compañía está asociada a la eficiencia del país, y ahí eso produce una cierta complejidad, como podemos ver en la siguiente página. En la izquierda lo que pueden ver son dos tendencias nuevas. La primera tendencia es que ya se consume más petróleo fuera de la OCDE que en la OCDE. Y la segunda es que el rol de la OPEP como cártel de los países productores cada vez siendo más pequeño. Desde este punto de vista se están generando ciertas tensiones económicas, de déficit público, geopolíticas, que están alterando la dinámica de los precios. En la parte de la derecha, aquí simplemente para compartir con ustedes que una cosa es lo poco que especialmente va a crecer la demanda de petróleo, que es la parte, digamos, azul marino superior, alrededor entre el 0,5 o el 1%, y hay incluso escenarios menos favorables, pero la necesidad de reponer lo que todos los días se produce, que es un 6% anual. Por tanto, en 4 o 5 años habrá que reponer la tercera parte de la producción actual, lo que da una idea de la necesidad de tener un negocio a largo plazo previsible y, de alguna forma, pues tener unas inversiones a largo plazo pensando también en la cuenta de resultados y en la capacidad financiera a corto plazo. Una pequeña declaración de principios de Repsol, ¿no? Al final, lo decía Alejandro, proveedores de energía eficiente, segura, competitiva y sostenible. En el fondo nos encontramos en una transición energética para hacer un mundo mejor, donde deben convivir todas las energías, donde tenemos que tener muy claras las reglas de juego y tenemos de alguna manera que plantear a los reguladores a nivel nacional e internacional pues que estimulen políticas para alcanzar esos objetivos de una forma eficiente. Nuestro presidente habla muchas veces del derecho de operar, la licencia para operar, el derecho que tenemos si hacemos las cosas bien para poder estar en multitud de países generando valor para la sociedad y para todos los stakeholders que tenemos alrededor. Eso es muy importante. Nuestro plan estratégico básicamente lo hemos centrado en dos conceptos. Uno es el de la resiliencia, más asociado a un entorno de precios bajos donde tenemos que reinventar procesos, operaciones y tenemos que ser mucho más eficientes, y el valor, a ser capaces de devolver a nuestros accionistas, a la sociedad, a los stakeholders parte de lo que estamos recibiendo a través de la eficiencia y en la gestión del portafolio.
Como ven, tenemos un negocio bastante internacional a nivel de upstream, de exploración y producción, y tenemos un negocio regional, básicamente Iberia más Perú, en lo que es nuestro negocio de refino, marketing, lubricantes, química, aunque tenemos algún componente internacional en esa química y en ese negocio de lubricantes. También contamos con una participación relevante en gas natural, Fenosa, 20%, una compañía utility global, una de las más importantes del mundo, bien diversificada, apalancada en la integración del gas and power, que evidentemente también jugará un rol muy relevante en esa transición. Algunas figuras para hablar de la compañía. Quizá la primera es, tenemos unos derechos exploratorios sobre una superficie que equivale a la mitad de España. Tenemos unas reservas probadas de 2.500 millones de barriles. Tenemos una producción de cerca de 700.000 barriles día, que son alrededor de unos 220, 240 millones de barriles al año. 2/3 partes de nuestra producción es gas, que juega un rol diferente que el petróleo y jugará un rol también diferente como una energía de transición probablemente. Tenemos una capacidad de refino de 1 millón de barriles en España y en Perú esencialmente, que transformamos en productos que se comercializan por nuestras redes de servicio y por otros. Alrededor de 4 millones de toneladas de productos químicos, 2 millones de toneladas de GLP y 2 millones de toneladas de lubricantes y 5.000 estaciones de servicio. Uno de los 4 conceptos que hemos comentado antes es el de la sostenibilidad. Como prueba del compromiso de Repsol con la sostenibilidad, permítanme recordarles 3 elementos. El primero, a través de los programas de eficiencia y de reducción del impacto del CO2, pues Repsol ha conseguido evitar más de 4 millones de toneladas anuales de emisiones, esencialmente a través de los negocios de refino y química. Esto equivale como a 3 millones las emisiones de CO2 de 3 millones de vehículos. Y tenemos un compromiso de incrementarlo hasta 5 a final de esta década. Al final, la transición será en base a entre todo lo que decidamos y podamos hacer, pero también es cierto que hay que evitar, de alguna manera, debates simples, en el sentido de que, por ejemplo, el vehículo eléctrico es muy importante saber de dónde proviene la generación eléctrica de ese vehículo y cuánto ha sido el consumo de CO2 en la propia producción del vehículo. Evidentemente, producción eléctrica generada con carbón hace un vehículo mucho más contaminante que un vehículo convencional. Entonces, tenemos que preguntarnos no solo cuál es el mix de consumo, sino cuál es el mix razonable de generación al que debemos avanzar. El segundo elemento es que Repsol ha sido la primera compañía petrolera que ha emitido un bono verde, 500 millones de euros. ¿Qué significa un bono verde? Pues donde tienes unos inversores cualificados porque te exigen que tú hagas unas inversiones cualificadas. Inversiones que esencialmente van a ir al negocio de refino y química. Hay numerosos proyectos, creo que habrá 30 o 40, y ahí se invertirán esos 500 millones para reducir todavía más las emisiones. Y el tercer elemento, y me alegra que haya representantes de Total y de Pemex en esta sala, es que 10 compañías, entre las que estamos Repsol, Total y Pemex, formamos parte de una organización que se llama Oil and Gas Climate Initiative, donde vamos a invertir $1.000 millones durante 10 años para poder, de alguna manera, desarrollar proyectos en este sentido. El 2016, pese a ser un año complicado en términos de precios del crudo, la realidad es que Repsol fue una de las pocas compañías en poder generar free cash flow positivo sin desinversiones. Es decir, la generación y la fortaleza de nuestro negocio de downstream, esencialmente regional, fue capaz para retribuir no solo las inversiones que teníamos que realizar, sino el pago de los intereses y los dividendos en casa a nuestros accionistas. Y, por tanto, aplicar todo el programa de desinversiones que hicimos, tanto en upstream como en downstream, como parcialmente en gas natural, a la reducción de 1/3 de la deuda en menos de un año. Las magnitudes de arriba a la izquierda, como pueden ver, y el comportamiento bursátil, pues han sido muy positivas, y esperemos que en este año 2017, que empezamos de cero desde el día 1 de enero, pues seamos capaces de seguir la misma tendencia. Hablemos un segundo de upstream y otro de downstream, nuestros 2 principales negocios. Upstream es un negocio global. Es un negocio en el que estamos en más de 30 o 40 países. Esto que pueden ver es Alaska. Recordarán que la semana pasada anunciamos
el mayor descubrimiento de offshore de gas, 2 TCFs, equivalentes al consumo de 2 años de gas natural en España, en Trinidad y Tobago. Tenemos el 30% de BPTT, nuestro socio es British Petroleum. Y hace un mes anunciamos también el descubrimiento en Alaska de 1.200 millones de recursos potencialmente recuperables, también en una JV que tenemos con un socio local, Armstrong. Bueno, son 2 ejemplos de, yo diría, de constancia, de asociación, que tienen mucho que ver con un negocio de riesgo. Pensemos que el 20% de los sondeos exploratorios es positivo, que un sondeo exploratorio puede costar entre 10 y 150 millones de dólares, que desarrollar un proyecto Greenfield puede suponer entre 5 y 10 años, que el periodo de producción podría ser entre 5, 15 o 20 años y que luego hay que dejar las cosas como estaban. Bueno, vamos a ver si os parece un vídeo sobre cómo hemos dejado una plataforma en medio del Mar del Norte, en particular en Noruega. Por favor, adelante el vídeo de IME. Working in Repsol during more than 11 years, probably this is the ones that better represents the values of the company. The motivation that the people have to deliver the project this year was wonderful. Makes a tremendous difference in the results. New concept, lots of prototypes, lots of innovation, meaning that we need to kind of look into things that we haven't seen before, and that is kind of really a step forward for the industry. You see the flames coming out of the legs, and we know that there's no way back. It's the only way we can go is go forward and complete the project and complete the lift. Of course, when you execute such special project, it brings the company to another level. That's for sure. Bueno, tardamos algo más de 2 minutos en hacerlo. En realidad el barco tiene 400 metros, tardó 5 años en construirse. Necesitamos un mar en calma durante 72 horas para poder hacer esa operación que se llevó a cabo en agosto del año pasado y que supuso la elevación de 13 millones de kilos en un momento para poder levantar la plataforma y poderte llevártela a un puerto seguro. Desde el punto de vista de seguros, este proyecto es muy interesante. Bueno, yo les invito a que hablen con Antonio García Lorenzo y Ramón Presa, que me gusta referenciarlos, jefe de mercados y de Upstream de Repsol y jefe de ingeniería de riesgos, siniestros y proyectos también de Repsol, que han tenido una participación muy activa en todo este proceso. Muy rápidamente, 4 áreas geográficas tiene Repsol en Upstream, las caracterizaría de 3 tipos. Las primeras 2, aquellas donde la producción es significativamente superior a las reservas desde el punto de vista de la participación. Esas 2 áreas son Europa, África y Brasil, y la otra área es Asia-Rusia. ¿Qué es lo que sucede ahí? Bueno, estamos en un proceso de maduración donde evidentemente, proporcionalmente hay menos reservas que producción y esas áreas tendrán que entrar en declino como ya ha hecho Europa-África esencialmente. Tenemos un área al revés, que esa es Latinoamérica, donde tenemos mucha más producción, tenemos muchas más reservas que producción, 60% de las reservas, 40% de la producción. También es consecuencia de que estamos en 7 países distintos y eso nos ayuda a compensar unos con otros. Y ahora tenemos un área creciente muy importante, en particular en Brasil, pero no solo en Brasil. Y luego tenemos una tercera área donde de alguna manera estamos más equilibrados y además la dinámica es diferente, que es el no convencional de Norteamérica. Hay una capacidad para aligerar los tiempos de puesta en marcha de los pozos, pozos más individuales, riesgos más individuales, producciones más cortas, gestión, por tanto, de la rentabilidad más a corto plazo que el negocio tradicional y que, por tanto, se está gestionando de una manera completamente diferente. Relevante, tenemos 2/3 de nuestra producción que es gas y 3/4 partes que también es gas. Eso es relevante a la hora de tener una visión a largo plazo de cuál va a ser el rol que debe jugar bueno, el mix energético y el posicionamiento de Repsol que pueda tener sobre el mismo.
Solo tres números para resumir el 2016. El primero, fuimos capaces de producir a $60 barril, pero el crudo estuvo a 40. Bueno, dije que el free cash flow ha sido positivo. Si ha sido positivo es porque los beneficios del downstream y los dividendos de gas natural han compensado bueno, este gap que tenemos que cubrir en este año y en el próximo año para hacer de Repsol una compañía autosuficiente desde el lado del upstream en el medio y largo plazo. Tasa de reposición de reservas. Mi presidente esto le llama reponer la nevera, es decir, que siempre esté llena. 100,3%, es decir, hemos encontrado un 3% más de reservas de las que hemos producido. Es decir, si hemos producido 250 millones, es porque hemos encontrado 260 millones de barriles. Tercer elemento, ratio de reservas-producción. Tenemos reservas probadas que tienen un 90% de probabilidad de que se puedan encontrar para 10 años. Bueno, eso también es un síntoma de salud y de bienestar a medio y largo plazo. Desde el punto de vista de exposiciones, bueno, pues yo diría que las principales características de nuestras exposiciones en upstream podríamos explicarlo. Primero, estamos hablando de asociaciones, entre el 15 y el 51%. No tenemos exposiciones al 100%, son exposiciones diversificadas, pero que en su totalidad pueden representar el 50% de todos los activos que tenemos en todo el mundo. Y hay un desigual comportamiento entre la exposición de daño material, la exposición de pérdida de producción y la exposición de lo que llamamos nosotros control of well ante un blowout. Bueno, pues tenemos que controlar el pozo y rehacer otro pozo para poder seguir eventualmente produciendo. Si nos pasamos al downstream, al final el downstream es el corazón de Repsol. Pensemos que España tiene menos del 1% de producción autónoma de petróleo y de gas y esencialmente tiene hidráulica, nuclear, carbón y afortunadamente un gran componente de renovables comparativamente con otros países. Al final, ese millón de barriles que producimos todos los días en España podríamos plantearnos si podíamos haberlos importado en otro lugar, si las refinerías podrían estar en otro lugar. Más de 30 años no se construye ninguna refinería en ningún país de la OCDE, pero la realidad es que nuestra alternativa es importar los productos desde lugares más lejanos, más inestables y evitar la creación y el mantenimiento y el fortalecimiento del empleo directo e indirecto, que es lo que ha sucedido con los dos grandes proyectos que afrontó Repsol en los últimos 10 años, como es la inversión para duplicar el tamaño e incrementar la complejidad de la refinería de Cartagena e incrementar también la complejidad de la refinería de Bilbao, de Petronor. Esas dos inversiones de casi 5.000 millones de euros, las mayores inversiones industriales hechas en España, es lo que han contribuido no solo a asegurar el empleo, sino a asegurar que tenemos una autonomía en el suministro de productos relevante. Y Repsol se posiciona adicionalmente porque tiene una muy buena parte de esa producción propia canalizada a través de su red. Esto ya nos empieza a sonar un poco más a alguno de las conferencias de ayer sobre cómo Mapfre distribuye sus productos por todo el mundo, desde el lado físico. Refino nuestras 6 refinerías, 5 en España, una en Perú. Básicamente dos conceptos. Se gestionan las 5 españolas como una sola, se optimiza globalmente, y tanto horizontalmente como verticalmente con esta red, como decía, de marketing, de GLP, de lubricantes, de química, 2 complejos petroquímicos asociados a nuestras refinerías de Puerto Llano y Tarragona, un complejo petroquímico en Sines, Portugal. Por tanto, digamos, 9 exposiciones en 7 localizaciones. Veamos en el último vídeo todas las inversiones o las principales que hemos acometido en el área de downstream el año pasado. Por favor, vídeo.
Bueno, quería agradecer evidentemente a las empresas de ingeniería, Técnicas Reunidas en particular, las empresas constructoras, SACIR en particular, que lideró el proyecto en Perú, también con socios locales, y evidentemente al mercado asegurador y a MAPFRE en particular, que nos dieron cobertura para estos proyectos ciertamente relevantes. No resisto la tentación de decir, especialmente a José Luis Garrido, férreo y acérrimo atlético, que la torre que han visto roja y blanca no es porque nosotros en Tarragona seamos del Atlético de Madrid, sino porque se encuentra al lado del aeropuerto de Reus y tiene que tener una señalización diferente. Pero bueno, yo también al principio me hice ilusión como atlético que soy. Bueno, por terminar el lado de Downstream y dedicar los últimos 10 minutos a explicar nuestro programa y nuestra relación con MAPFRE, al final, cuando inviertes bien y tienes un negocio integrado, en el largo plazo pues te generas una ventaja competitiva, que es lo que nosotros creo que hemos sido capaces de disponer y plantear, lo cual no nos debe hacernos quedar en la autocomplacencia, sino seguir trabajando para que este ranking, donde Repsol siempre está en el Tier 1 de las grandes compañías, pues siga así muchos años. Y aquí quiero detenerme un segundo en el programa de ingeniería de riesgos de Repsol. Este año van a ser visitados más de 13 activos de Repsol. Van a ser visitados por ingenieros de nuestros brokers y por vuestros ingenieros de MAPFRE esencialmente, que tienen una participación muy activa, porque la mejor manera que nosotros tenemos de explicar nuestro riesgo es que lo veáis y podáis contrastarlo de conformidad con las mejores prácticas. Así que también os queremos agradecer vuestro compromiso con todo el programa de ingeniería que lleva Repsol, y además este año creo que más de la mitad de los activos serán visitados por ingenieros de MAPFRE. Simplemente por terminar el negocio de Downstream, negocio de estaciones de servicio, un negocio centrado en España, Italia, Portugal y Perú, muy relevante, y negocio de química más internacional, base regional local, presencia en más de 90 países, asociación con algunos socios locales. Aquí, como decía antes, nuestra exposición es diferente. Tenemos 9 activos en 7 localizaciones que suponen el 90% del riesgo de todo el downstream. Hay un riesgo de frecuencia, de estaciones de servicio, de negocio de GLP, evidentemente que va por un lado, y este es el negocio y las grandes exposiciones. Exposiciones que se han visto incrementadas, afortunadamente, por la mejora de los márgenes del refino y de la química, pero que nos han obligado a cambiar algunas cosas del programa, donde he de reconocer que MAPFRE ha jugado un rol principal, como veremos ahora. Bueno, la verdad que cuando uno tiene un buen equipo interno y cuando tiene unos buenos socios a largo plazo, siempre resulta más fácil explicar qué es lo que hemos hecho, ¿no? Nosotros tenemos un plan estratégico focalizado en el valor y la resiliencia. Hemos superado una situación difícil financieramente, pero tenemos un balance mucho más saneado. Tenemos un modelo organizativo donde queremos dotar de mayor autonomía a los negocios y donde la corporación tiene que ser, es la palabra del año, lean, es decir, nos tenemos que ser ajustados y finos. Tenemos un negocio upstream complejo, con muchos socios, con muchas obligaciones en muchos países. Hemos mejorado la siniestralidad, al menos la retenida por nuestra cautiva, a niveles de menos del 30% en los últimos 5 años y con una limitadísima siniestralidad al mercado. Pero también es cierto, como hemos dicho en estos 2 días, que tenemos nuevos riesgos y nuevas exposiciones y tenemos que explicar y queremos explicaros qué es lo que hemos hecho para cubrirlos. Tenemos OIL como mutua del sector del petróleo y del gas y de otros sectores, que nos sirve para, de alguna manera, poder avanzar y poder tener algo más de tensión competitiva con productos más a medio y largo plazo, de socialización del riesgo y de los siniestros con terceros parecidos a nosotros, y tenemos una situación del mercado que yo ya no le pongo adjetivo, que es la que es y sobre la que tenemos que trabajar. Nosotros esencialmente lo que hemos hecho ha sido 4 cosas. La primera, mejorar el análisis de nuestro entendimiento de las grandes exposiciones y los grandes riesgos y buscar asociaciones para poder cubrirlos. Es decir, nos hemos ido al lado del impacto, a ese incremento de 500 millones de dólares del riesgo que podemos tener en la refinería de Tarragona asociado al complejo petroquímico, para poder de alguna manera cubrirlo, y hemos subido sustancialmente los deducibles, primero a los negocios, para tener una reducción de primas significativa y que tengan una mayor gestión más eficiente, con perdón, sin el concurso de la Dirección de Seguros, las aseguradoras, los brokers, los despachos de abogados y los peritos, y de esa manera también, pero hemos subido los deducibles también al mercado. Hemos retenido un riesgo similar en nuestra cautiva, pero con un perfil de mayor volatilidad.
Y eso es esencialmente lo que hemos hecho. ¿Cómo lo hemos hecho? Pues como pueden ver aquí, este es nuestro programa. No hemos modificado especialmente el paquete de upstream que cubre daños materiales y pérdida de producción. Sí hemos incrementado y reestructurado todo nuestro programa en la parte de downstream, creando 2 nuevas capas de exceso de 1.000 millones entre las dos para dar cobertura a esas nuevas exposiciones. Hemos mejorado nuestro incremento en las coberturas de terrorismo. Piensen ustedes en Libia, donde hemos reanudado afortunadamente la producción a finales del año pasado. También la violencia política. Mantenemos un programa muy robusto de aviación donde participa relevantemente MAFRE. Hemos incrementado los límites de responsabilidad civil terrestre y marítima. Hemos mejorado los límites también en responsabilidad civil medioambiental y hemos incrementado nuestra cobertura de fracking. Hemos mantenido la cobertura también de mercancías y hemos incrementado e iniciado una aventura, porque antes en la anterior mesa redonda o en la última mesa redonda se hablaba de que al principio las nuevas exposiciones son difíciles de evaluar porque no hay track record. Mi ánimo es, pero hay que empezar a hacer algo, ¿no? Y habrá que aprender por el camino más que esperar que el siniestro te acelere el entendimiento. Y hemos empezado con una cobertura de daño material y de pérdida de beneficios para el negocio de downstream, que lo tenemos más concentrado y más conocido. Esos son los principales elementos que hemos hecho. Es decir, devolverle al mercado, os hemos devuelto al mercado la mitad de las primas que, bien porque el mercado está como está y bien porque hemos subido los deducibles, hemos sido capaces de generar. Es decir, no ha habido un planteamiento de reducción, no había un objetivo de coste, había un objetivo de cobertura y de ajuste al riesgo. Y para ello vamos 3 veces al año al Comité Ejecutivo Corporativo, para ver cuál es el apetito al riesgo que tenemos, para explicarles cuál es el coste del riesgo que podemos retener o transferir y finalmente pues para explicarles cuáles han sido los resultados y cuáles son las primas que nuestros negocios pueden tener durante el próximo año. Bueno, y toca hablar en los 7 minutos que me quedan según el reloj de MAFRE. Y simplemente voy a hacer un recorrido de lo que hacemos, porque MAFRE aparece, como podéis ver, en todas partes. En la de la izquierda, bueno, emitimos pólizas en más de 30 países y el asegurador pues es MAFRE. MAFRE fue capaz, frente a otras alternativas, de adjudicarse y ganar un concurso de fronting, conociendo las necesidades que tenía Repsol en todo el mundo, especialmente un área nueva como Asia-Pacífico. Buscó los partners, buscó los socios locales conocidos y por conocer, y desde el año pasado pues emitimos pólizas en todos esos países. Son pólizas aseguradas por MAFRE, que reasegura MAFRE Global Risk, como podéis ver, y que luego detrás de MAFRE Global Risk está nuestra cautiva. Por tanto, de 100 millones de dólares, que son las primas que pagan nuestros negocios a MAFRE en todo el mundo y que MAFRE Global Risk le paga a MAFRE local, nosotros retenemos alrededor de un 40% en Gaviota y transferimos 60% al mercado. Bueno, pues de lo que transferimos y para generar una buena dinámica de relación con MAFRE en todo lo que es la gestión de siniestros, pues MAFRE retiene una parte de ese riesgo en Gaviota. Y por otro lado, MAFRE tiene un rol muy importante como asegurador de nuestro mercado, de nuestro reaseguro a nivel mundial, que ahora veremos en 2 páginas más adelante. Por tanto, como podéis ver, bueno, es una relación desde que se creó el programa de seguros integrado de Repsol en el año 88. Aquí las cifras no encajan, no son 25, son 29 años. El volumen de primas gestionado es relevante, emitimos más de 60 pólizas en 25 países y es nuestra compañía fronting líder. Evidentemente tenemos una cautiva en Luxemburgo, bien capitalizada, es relevante el rating de las aseguradoras, es decir, pensemos que una compañía sin rating tiene un riesgo de default 10 veces superior a una compañía con rating A. Cuando nosotros nos calculan solvencia, no es irrelevante saber quién tenemos detrás, porque esto de yo cobro y pago al mismo tiempo a veces nos sucede, ¿no? Nosotros no hemos tenido esa experiencia, gracias a Dios. Pero también es cierto que hemos gestionado 5.000 siniestros en 30 años y tenemos 300 siniestros activos, que con el nuevo cambio de filosofía vamos a pasar de 100 siniestros al año a menos de 40, con lo cual yo creo que nos vamos a focalizar en las cosas relevantes a las que la compañía quiere que nos focalicemos y vamos a transferir al mercado, bien sea por pólizas de cobertura de los deducibles, parte de ese negocio de frecuencia. Evidentemente, asegurador de nuestro programa muy relevante y con presencia activa en la mayor parte de las inspecciones de ingeniería de riesgos.
Y bueno, me gustaría anunciar, y este es el foro adecuado para ello, que Mapfre, pues en términos de capacidad aportada en nuestro programa de daño, pérdida de producción y beneficios y responsabilidades civiles terrestres y marítimas, la semana pasada ha alcanzado el liderazgo mundial de Repsol, con más de 500 millones de capacidad aportada. Y bueno, hay otras compañías que he puesto su nacionalidad, evidentemente muy relevantes, que casi todas han mejorado su compromiso con Repsol y estamos muy agradecidos, y algunas de ellas han estado antes debatiendo entre ellos mismos, otras no. Y hombre, aquí lo que sí me gustaría es reivindicar el trabajo bien hecho, la relación de largo plazo y la asociación, ¿no? La semana pasada se publicó el barómetro del Real Instituto Elcano, que habla sobre qué percepción tienen de los españoles 12 países distintos del mundo. Y hemos sacado un 7,1, no está mal. Entre 7 y 7,5 está Italia, está Francia, está el Reino Unido, está Estados Unidos, Japón está un poco más alto. Pero somos el único país, junto con otro, continental y también del sur, donde nosotros mismos nos damos peor valoración de la que nos dan los demás. Los americanos piensan que son los mejores, los franceses, los británicos, por supuesto los alemanes, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que Mapfre es una compañía que no tiene nada que envidiar a los demás, que ha jugado un rol muy relevante en Repsol y que lo ha demostrado en este compromiso que estábamos pidiendo de intentar cubrir las importantes exposiciones incrementales que teníamos. La segunda noticia es que es colíder mundial de nuestro programa de excesos de downstream de $1.000 millones. Y la tercera es que en volumen de primas, porque alguien puede pensar, bueno, arriba es fácil estar, hay que estar abajo, bueno, 10% de nuestras primas irán a Mapfre en el próximo mes o en este mes, que es cuando tenemos que pagarlas, ¿no? Entonces, 3 noticias muy relevantes, nos rearman como compañías en origen español, pero con visión global, y me parecía relevante reseñarlo. También es relevante explicar, junto a todo lo que acabo de decir, que Mapfre es la compañía que asegura la salud de 20.000 trabajadores en España. Es la compañía que, aquí no sé cómo decirlo, que nos provee el seguro de vida para los directivos. Y por último, evidentemente, en aquellas pólizas especiales también está presente. A mí me gustan 2, la del avión presidencial y la de horas de arte. Bueno, de vez en cuando le echo un vistazo para ver cuál es nuestra pinacoteca, que no es muy grande, pero bueno, siempre merece la pena revisarla, ¿no? Finalmente, hay un locutor de radio por la mañana que le gusta hacer test de confianza a lo que dicen los políticos. Bueno, pues nosotros hemos hecho el test de confianza a esto de aseguradora global de confianza, que es lo que dice Mapfre. Bueno, arriba a la izquierda lo que podéis ver es la foto de Mapfre y la foto de Repsol. Bueno, yo creo que lo de global está claro. Lo de aseguradora también está claro después de la noticia que acabo de dar. Lo de confianza, me he ido a la Real Academia de la Lengua y dice que confianza es la esperanza firme que se tiene en alguien. Bueno, pues yo creo que después de 25 años la esperanza firme puede tener mayor sentido, ¿no? Pero también es cierto que hay un cuarto elemento, que es la orientación al cliente, que es muy relevante. Yo, por lo menos, mi experiencia en estos 25 meses ha sido muy satisfactoria, sobre todo por el entendimiento de nuestra necesidad para dar el producto adecuado. Termino. Hace 25 años también, en enero, se creó en España una cosa que se llamaba el IBEX 35. Digo que se llamaba y se sigue llamando. Lo que pasa es que de las 35 compañías solo quedan 10. Bueno, la verdad que me honro ser una de las 10 y me honra mucho también decir que Mapfre es la otra. Y somos 2 de las 10 compañías que sobreviven 25 años después. Esto es bastante relevante porque la Mapfre de hace 25 años y la Repsol de hace 25 años en nada se parecen a la actual. Porque hemos sabido, creo que, avanzar, caminar y hacer una gestión adecuada, ese crecimiento rentable que ayer creo que se comentaba muy pertinentemente. Entonces, para mí eso es francamente relevante y es una muestra de robustez y de compromiso. Pero dicho eso, al final, de nuevo, como decía antes, tenemos que seguir avanzando, ¿no? Alguien dijo eso de cuando teníamos todas las respuestas, pues nos cambiaron las preguntas. Bueno, pues yo... descuidad, voy a seguir preguntando mucho a todo el mundo y en particular a Mapfre. Muchas gracias a todos.